El fantasma del Palacio de Pekín, China. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no fue pensado para ser leído en silencio. Fue pensado para ser susurrado, casi a oscuras. Dime algo, ¿alguna vez un lugar tan vasto, tan antiguo y tan silencioso puede estar realmente vacío? En el corazón de Pekín, justo donde el ruido de la ciudad moderna se diluye como un eco lejano, se alza un recinto imposible de abarcar con la mirada. Muros rojos de más de 8 metros de altura, fosos de agua inmóvil y portones que alguna vez solo se abrieron para emperadores. El Palacio Imperial, hoy conocido como la Ciudad Prohibida, fue terminado en el año 1420, durante la dinastía Ming. Más de 900 edificios, miles de habitaciones y siglos de secretos. Pero dime, ¿qué queda cuando los emperadores se van y las concubinas callan para siempre? Desde hace generaciones, los habitantes de Pekín han contado la misma historia en voz baja, como si temieran que alguien o algo pudiera escucharles. Hablan de sombras que cruzan patios al amanecer, de pasos que no pertenecen a ningún guardia, de lamentos que se deslizan entre los corredores de piedra cuando la noche se vuelve espesa. No es un cuento moderno, no nació con turistas ni cámaras. Es una leyenda que ya se murmuraba cuando China aún se regía por el mandato celestial. Dicen que el palacio no duerme, y que, entre todos sus patios, hay uno en particular donde el aire se vuelve más frío sin razón aparente. El patio de la pureza celestial, un lugar que fue testigo de intrigas, traiciones y castigos que jamás quedaron escritos en los registros oficiales. ¿Por qué allí? ¿Por qué justo donde residía el poder absoluto? Hay un nombre que se repite, aunque nunca de forma directa. Una figura femenina, vestida con túnicas antiguas, de colores apagados como si el tiempo los hubiera drenado. Algunos aseguran que su rostro no se distingue del todo, pero su silueta es inconfundible. Camina lentamente, sin levantar los pies del suelo, como si flotara. ¿Fue concubina? ¿Sirvienta? ¿O alguien que sabía demasiado? Los documentos históricos confirman algo inquietante. Dentro de la Ciudad Prohibida, cientos de personas murieron sin juicio público. Castigos silenciosos, ejecuciones discretas, desapariciones que nunca salieron de los muros del palacio. ¿Y cuando un lugar acumula tanto dolor, puede realmente olvidarlo? Los guardias nocturnos de épocas pasadas hablaban de luces que no provenían de antorchas, de risas apagadas que surgían detrás de puertas selladas durante siglos. No todos se atrevían a repetirlo. Algunos abandonaban su puesto al amanecer sin explicación. Otros, simplemente no regresaban. Y aquí surge la pregunta que nadie en Pekín se atreve a responder en voz alta. Si la ciudad prohibida fue diseñada para encerrar el poder de los vivos, ¿qué impide que también haya atrapado a los muertos? Porque esta historia no comienza con un fantasma. Comienza con una decisión imperial y una vida condenada al silencio eterno. Y eso es algo que debemos contar despacio. Muy despacio. Imagina ahora el palacio en otro tiempo. No como museo, no como postal turística, sino como un organismo vivo. Año 1656, dinastía Qin. El invierno cae sobre Pekín con un frío que corta la respiración, y dentro de la ciudad prohibida el silencio no es sinónimo de calma, es advertencia. En aquel entonces, cada paso estaba vigilado, cada susurro podía convertirse en sentencia. Las concubinas imperiales vivían rodeadas de lujo, sí, pero también de miedo. No eran esposas, no eran libres, y su valor dependía únicamente del favor del emperador. Una sonrisa podía elevarlas, una mirada malinterpretada podía destruirlas. ¿Te has preguntado qué ocurre con quienes dejan de ser útiles al poder absoluto? Los archivos históricos mencionan a una joven mujer, registrada apenas como consorte de rango menor del pabellón oriental. No hay nombre completo, no hay retratos oficiales. Solo una breve anotación, trasladada por conducta inapropiada. En el lenguaje del palacio, esa frase significaba algo mucho más oscuro. Conducta inapropiada podía ser cualquier cosa: escuchar una conversación prohibida, presenciar una disputa entre funcionarios, o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto. El pabellón oriental se encontraba cerca del Palacio de la Tranquilidad Terrestre, una zona menos transitada,
donde los corredores se alargan y la luz del sol apenas alcanza a tocar el suelo. Los muros allí no solo separaban espacios, separaban destinos. Las piedras aún conservan marcas de humedad, y hay tramos donde el eco devuelve los pasos con un segundo de retraso, como si alguien más caminara detrás o delante. Según relatos transmitidos entre sirvientes, aquella consorte era conocida por su mirada intensa y su silencio prolongado. No hablaba más de lo necesario, observaba demasiado. Ese era su punto fuerte, y también su debilidad. Ver lo que otros no querían que se viera era, dentro del palacio, una condena lenta pero segura. Una noche, sin anuncios ni ceremonias, fue llevada lejos de los patios principales. No hubo registro de castigo público, ni decreto imperial. Simplemente, dejó de existir para los libros. Pero el palacio no olvida con la misma facilidad que los hombres. Décadas después, los guardias afirmaban ver una figura femenina cerca del pabellón oriental, justo antes del amanecer. Siempre a la misma hora. Siempre caminando en dirección al patio de la pureza celestial. Nunca corría, nunca hablaba, y jamás cruzaba la luz directa del sol. ¿Por qué repetir el mismo recorrido? ¿Buscaba a algo o a alguien? Los relatos coinciden en un detalle perturbador. Quienes intentaban seguirla sentían un peso en el pecho, como si el aire se volviera espeso, imposible de respirar. Algunos caían de rodillas sin razón aparente. Otros juraban escuchar una respiración detrás de ellos, aunque al girarse, no había nadie. Y aquí es donde la historia comienza a oscurecerse de verdad. Porque no todos los testigos eran supersticiosos. Algunos eran hombres instruidos, funcionarios imperiales, guardianes acostumbrados a la muerte y al silencio. Y aún así, todos describían lo mismo. Una mujer que no debería estar allí. Un recorrido que nadie puede interrumpir. Y un palacio que parece observar. Pero lo más inquietante aún no ha sido contado. Porque hubo una noche en la que la figura no solo fue vista, fue escuchada. Y lo que dejó oír, jamás fue explicado. Ahí es donde esta historia empieza a volverse peligrosa. La noche en que fue escuchada, el cielo de Pekín estaba cubierto por nubes bajas y densas. No había luna. En la ciudad prohibida, cuando la luna desaparece, el palacio parece encogerse, como si los muros se cerraran sobre quienes caminan dentro. Era el año 1743, bajo el reinado del emperador Qianlong. Los registros oficiales hablan de estabilidad y prosperidad, pero el silencio de esa noche decía otra cosa. El guardia de turno se llamaba Zhao Wen, un veterano con más de 20 años patrullando los corredores imperiales. No era un hombre dado a supersticiones. Había visto castigos, conspiraciones, cuerpos retirados al amanecer sin preguntas. Para él, el miedo tenía forma humana. Hasta esa noche, Zhao patrullaba cerca del pasillo de las 10.000 virtudes, un corredor largo y estrecho que conecta varios patios secundarios. Allí, incluso durante el día, el sonido se comporta de manera extraña. Los pasos no rebotan igual, las voces se apagan antes de llegar al final. Esa noche, en medio de la quietud absoluta, Zhao escuchó algo que no encajaba. No era un grito, no era un llanto, era un murmullo rítmico, casi como una respiración contenida. Al principio pensó que era el viento atravesando los aleros de madera, pero el sonido tenía pausas, intención, y venía del mismo lugar donde, durante años, se había visto a la mujer, el pabellón oriental. Cuando avanzó con su linterna de aceite, la llama comenzó a temblar sin que hubiera corriente de aire. Zhao anotaría más tarde, en un informe que nunca fue archivado oficialmente, que el frío apareció de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Entonces la oyó con claridad. No pronunciaba palabras completas. Eran fragmentos, sílabas antiguas, fórmulas de respeto utilizadas únicamente por concubinas al dirigirse a superiores. Frases que ya no se usaban desde hacía generaciones. ¿Cómo podía alguien recordarlas con tanta precisión? Zhao no vio su rostro. Vio la espalda. La túnica era larga, deshilachada en los bordes, pero limpia. Demasiado limpia para alguien que caminaba sobre piedra húmeda noche tras noche. Su cabello caía suelto,
algo estrictamente prohibido dentro del palacio salvo en momentos muy específicos, enfermedad grave o muerte. Aquí es donde el relato se vuelve inquietante. Zhao afirmó que la figura se detuvo justo antes de llegar al patio de la pureza celestial. No cruzó el umbral. Nunca lo hacía. En cambio, inclinó la cabeza levemente, como si esperara una orden que jamás llegaría. ¿A quién obedecía aún, después de tanto tiempo? Cuando Zhao intentó acercarse más, el murmullo cesó. El silencio fue tan abrupto que le zumbaban los oídos. La figura comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino como humo que se diluye lentamente. Y entonces ocurrió algo que el guardia jamás pudo explicar: el olor. Un aroma tenue a incienso antiguo y madera húmeda, el mismo que se usaba en rituales funerarios de la corte. A la mañana siguiente, Zhao solicitó ser trasladado. No pidió descanso, no pidió recompensa. Solo salir de ese sector. El permiso fue concedido sin preguntas. Y desde ese día, ningún guardia veterano aceptó patrullar solo esa zona antes del amanecer. Pero el palacio seguía allí. Y la figura, también. Porque escucharla fue solo el principio. Con el tiempo, alguien se atrevió a hacer algo que jamás debió hacerse. Intentar seguirla hasta el final de su recorrido. Y esa decisión marcaría un antes y un después en la leyenda. Quien decidió seguirla no era un guardia común. Era un funcionario menor de la corte, un escribano asignado al registro de movimientos nocturnos dentro del palacio. Su nombre era Li Shan, y su mayor fortaleza era también su mayor falla: la obsesión por el orden, por entender lo que debía permanecer oculto. Para Li, todo tenía una causa. Todo debía dejar rastro. Y el hecho de que aquella figura apareciera sin dejar ninguno lo inquietaba más que el miedo mismo. Corría el año 1771. La ciudad prohibida había cambiado poco en su estructura, pero mucho en su atmósfera. Los patios seguían siendo los mismos, los muros igual de imponentes, pero algo se había asentado con el tiempo, como una capa invisible de resignación. Li había escuchado los relatos. Los había leído entre líneas en informes incompletos, en solicitudes de traslado sin explicación. Y decidió que no bastaba con oír, necesitaba ver. Eligió una noche sin viento, cuando el sonido viaja recto y no se disfraza. Se ocultó cerca del Palacio de la Tranquilidad Terrestre, justo donde el recorrido siempre comenzaba. Cuando la figura apareció, Li notó algo que otros no habían mencionado. No proyectaba sombra, incluso cuando pasaba frente a las linternas encendidas. Era como si la luz se negara a reconocerla. ¿Puede algo existir sin dejar rastro de su presencia? Li la siguió a una distancia prudente. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de la túnica contra el suelo de piedra. A cada paso, el aire parecía volverse más denso. No era terror lo que sentía, sino una presión constante, como si el palacio mismo le pidiera que se detuviera. Pero no lo hizo. Cuando la figura llegó al umbral del patio de la pureza celestial, ocurrió algo diferente a todas las noches anteriores. En lugar de detenerse de inmediato, avanzó un paso más. Solo uno. Y en ese instante, Li escuchó claramente una frase completa, pronunciada en un susurro casi reverente. Una súplica de perdón dirigida al Hijo del Cielo, una fórmula ritual que solo se utilizaba antes de un castigo definitivo. Li sintió que las piernas le fallaban. No por miedo, sino por reconocimiento. Aquellas palabras estaban registradas en antiguos manuales ceremoniales, retirados hacía más de un siglo. Nadie vivo debía conocerlas. Y sin embargo, allí estaban, pronunciadas con una precisión perfecta, cargadas de una tristeza que no pertenecía al presente. La figura levantó lentamente el rostro. Li no vio ojos, vio profundidad, como si mirara a través de un pozo sin fondo. En ese momento, comprendió algo que jamás escribiría en sus informes. Ella no vagaba sin rumbo. Repetía un acto inacabado, una escena detenida en el tiempo, una condena sin cierre. Li cayó de rodillas. No por elección. El suelo estaba helado, y aún así sintió un calor extraño subirle por las manos. Cuando logró alzar la vista, la figura ya no estaba. Pero el patio parecía distinto, más oscuro.
más estrecho, como si hubiera absorbido algo. Al amanecer, Li presentó un informe incompleto. Eliminó fechas, omitió nombres, suavizó descripciones. Poco después, fue reasignado fuera del palacio. Nunca volvió a escribir sobre asuntos imperiales. Pero algo quedó claro desde aquella noche. La figura podía cambiar su recorrido. Y si podía hacerlo una vez, ¿qué impediría que lo hiciera de nuevo? Porque el palacio, cuando despierta, no siempre avisa. Después de aquella noche, algo se alteró en el pulso invisible de la ciudad prohibida. No fue inmediato, no hubo proclamaciones ni castigos visibles. Pero quienes conocían el palacio desde dentro comenzaron a notarlo en los detalles. Puertas que amanecían entreabiertas cuando nadie tenía permiso para usarlas, lámparas apagadas sin rastro de humo, y ese frío repentino que aparecía solo en ciertos corredores, siempre los mismos. El patio de la pureza celestial, centro simbólico del poder imperial, empezó a ser evitado durante la noche. No por decreto, sino por acuerdo tácito. Incluso los guardias más jóvenes aprendieron pronto a no detenerse allí demasiado tiempo. Decían que el silencio tenía peso, que al permanecer quietos sentían una mirada clavarse en la nuca. ¿Una mirada sin ojos? Los relatos se volvieron más precisos. Ya no se hablaba solo de una silueta. Se describían detalles con inquietante coincidencia. Manos pálidas, dedos largos, las uñas limpias pero quebradas, la postura erguida, rígida, como si aún siguiera un protocolo imposible de abandonar. Y sobre todo, el rostro, un rostro sereno, sin ira, sin llanto, marcado únicamente por una tristeza profunda, antigua. No era una aparición furiosa, era algo peor. Era resignación. Aquí es donde la leyenda se entrelaza con hechos comprobados. Los registros de la dinastía confirman que varias concubinas de bajo rango fueron castigadas en secreto durante los siglos XVII y XVIII. Algunas acusadas de espionaje, otras de desobediencia ritual. Muchas de ellas desaparecieron de los archivos sin constancia de entierro oficial. En la lógica del palacio, una muerte sin registro era una forma de borrar la existencia misma. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien se niega a ser borrado? Los sirvientes más antiguos afirmaban que la figura no aparecía siempre, solo en determinadas fechas del calendario lunar, relacionadas con ceremonias de purificación y penitencia. Fechas en las que, siglos atrás, se llevaban a cabo castigos ejemplares lejos de la vista del emperador. El palacio, una vez más, parecía recordar. Un detalle comenzó a inquietar incluso a los escépticos: la figura envejecía. No como lo hacen los vivos, sino en matices. Su túnica se veía cada vez más gastada, su andar ligeramente más lento, como si el tiempo, incapaz de llevársela por completo, insistiera en marcarla de algún modo. ¿Puede un espíritu cansarse? Hubo quienes intentaron explicarlo todo como sugestión colectiva. Fatiga, imaginación, historias transmitidas durante generaciones. Sin embargo, un hecho rompió cualquier intento de explicación racional. En una restauración menor realizada en uno de los corredores cercanos al pabellón oriental, se hallaron marcas antiguas en el suelo de piedra. Surcos poco profundos, paralelos, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente durante años, siempre en la misma dirección. Ningún registro explicaba esas marcas. Nadie quiso hacerlo. Desde entonces, la figura dejó de aparecer solo al amanecer. A veces se la veía antes, cuando el cielo aún conservaba un rastro de azul oscuro. Y en esas ocasiones, no murmuraba. Guardaba silencio absoluto. Un silencio que no pedía perdón, sino respuesta. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Porque cuando alguien deja de suplicar, es porque espera algo distinto. Y el palacio, tarde o temprano, siempre responde. La respuesta del palacio no llegó en forma de palabras, sino de advertencia. A finales del siglo XVIII, comenzaron a circular órdenes internas que limitaban el acceso nocturno a ciertas zonas. No estaban firmadas por el emperador ni por ningún ministro principal. Simplemente aparecían, escritas con la caligrafía correcta, selladas con emblemas auténticos. Nadie se atrevía a cuestionarlas. En la ciudad prohibida, lo que no se explica, se obedece.
Uno de esos sectores era el corredor que conectaba el pabellón oriental con el patio de la pureza celestial. De noche, ese tramo quedaba vacío, y aún así, los sonidos persistían. Pasos lentos, pausas largas, como si alguien caminara con una carga invisible. Los guardias apostados en los extremos evitaban mirarse entre sí cuando los escuchaban. Sabían que no debían confirmar lo evidente. Fue entonces cuando apareció un nuevo detalle en los relatos. La figura ya no estaba sola. No se hablaba de una segunda aparición clara. No, era algo más sutil. Una presencia que se manifestaba como resistencia. Como si el aire se volviera más pesado justo cuando la mujer avanzaba. Algunos describieron una sensación de oposición, como si dos voluntades chocaran en silencio. El palacio conteniéndola o acompañándola. En esta etapa de la leyenda, la figura adquiere rasgos más definidos. Ya no es solo una consorte anónima. Se la describe como alguien instruida, conocedora de rituales, de fórmulas que no correspondían a su rango. Su fortaleza había sido la observación, la memoria. Su debilidad, no saber cuándo olvidar. Dentro del palacio, recordar demasiado era tan peligroso como hablar. Los archivos históricos confirman que, durante ese periodo, existieron investigaciones internas por filtración de información ceremonial. Nada se detalla. Solo se menciona que la amenaza fue contenida sin escándalo. Esa frase, repetida en documentos de la corte, solía significar una muerte discreta, sin honores, sin tumba. A partir de entonces, la figura comenzó a detenerse más tiempo en el umbral del patio. No avanzaba, no retrocedía, simplemente permanecía allí, inmóvil, como si esperara ser reconocida. En algunas ocasiones, levantaba la cabeza lentamente, mirando hacia el Salón de la Armonía Suprema, donde antaño se proclamaban los edictos imperiales. Esperaba justicia o absolución. Un guardia joven, recién asignado, ignoró las advertencias. Al escuchar los pasos, decidió observar. No seguir, solo mirar. Más tarde diría que la figura parecía sostener algo contra su pecho. No un objeto físico, sino un gesto. Las manos cerradas, como protegiendo un secreto. Cuando la figura se desvaneció, el guardia sintió que algo le había sido arrebatado. Durante días fue incapaz de recordar ciertos nombres, ciertos rostros, como si el palacio cobrara un precio por mirar demasiado. Desde entonces, nadie volvió a observarla directamente sin consecuencias. Pero la figura siguió apareciendo, siempre fiel a su recorrido, siempre fiel a su espera. Y con cada aparición, el silencio que la rodeaba se volvía más denso, más cargado, como una pregunta que nadie se atrevía a formular. Porque si ella seguía allí, significaba que algo no había terminado. Y lo que no termina, en la ciudad prohibida, nunca descansa. Con el paso de los años, la figura dejó de ser solo una historia compartida entre sirvientes y guardias. Se convirtió en una presencia asumida, casi integrada al ritmo nocturno del palacio. No se la invocaba, no se la nombraba. Se la rodeaba de silencio, como se hace con aquello que no puede expulsarse. A comienzos del siglo XIX, durante el reinado del emperador Jiaqing, ocurrió algo que dio a la leyenda una forma más definida. Una noche, tras una tormenta intensa, varios patios amanecieron con el suelo cubierto de marcas de humedad, excepto uno. El tramo exacto donde la figura solía detenerse permanecía seco, intacto, como si la lluvia lo hubiera evitado deliberadamente. ¿Puede la naturaleza aprender a esquivar algo que no pertenece a su tiempo? Ese mismo amanecer, un funcionario encargado de inspección encontró restos de cera antigua cerca del umbral del patio de la pureza celestial. No provenían de ninguna linterna en uso. Eran residuos de velas rituales, del tipo empleado en ceremonias privadas de expiación. El detalle inquietante era la forma en que estaban dispuestas, siguiendo un patrón que ya no se enseñaba, reservado a quienes aguardaban juicio. Alguien, o algo, seguía esperando. La descripción de la figura se volvió aún más precisa. Se decía que su rostro mostraba ahora un desgaste evidente, no físico, sino emocional. Los rasgos parecían tensos, como si contuviera palabras durante siglos.
Ya no inclinaba la cabeza con reverencia absoluta. A veces, apenas perceptible, se notaba un temblor en las manos. Su fortaleza, la obediencia perfecta, comenzaba a resquebrajarse. Su debilidad, la esperanza, aún no se extinguía. Algunos monjes taoístas fueron consultados de manera discreta. No realizaron exorcismos públicos ni rituales de expulsión. Tras recorrer los corredores, coincidieron en algo perturbador. No había hostilidad. No había rabia. La presencia estaba ligada a un acto incompleto, a una deuda no saldada. Según ellos, intentar forzar su partida solo fijaría aún más su vínculo con el lugar. El palacio no estaba embrujado. Estaba esperando. Con el tiempo, la figura comenzó a aparecer con menos frecuencia. No porque se desvaneciera, sino porque su recorrido se acortaba. A veces no llegaba al patio. Se detenía antes, como si dudara, como si algo hubiera cambiado. Los testigos afirmaban que en esas ocasiones el aire se volvía pesado, cargado de una melancolía profunda. No miedo, tristeza. Y entonces ocurrió algo que pocos conocen. Durante una revisión de archivos antiguos, se halló un documento incompleto, sin firma, fechado décadas antes. Mencionaba una acusación retirada en silencio, una orden que nunca llegó a ejecutarse oficialmente, una sentencia suspendida, pero jamás revocada, un castigo que quedó flotando en el tiempo. La leyenda tomó entonces una nueva forma. La mujer no vagaba buscando venganza, vagaba esperando una resolución, algo que, por la naturaleza misma del poder imperial, nunca sería pronunciado en voz alta. Y ahí surge la pregunta que aún pesa sobre la ciudad prohibida. Si nadie puede absolverla, ¿qué la mantiene allí? Porque cuando una espera se prolonga demasiado, puede transformarse en algo distinto. Y el palacio, silencioso testigo de siglos, lo sabe mejor que nadie. A medida que el siglo XIX avanzaba, el palacio comenzó a cambiar. No en sus muros, no en sus patios, sino en su espíritu. El poder imperial ya no era incuestionable, y esa grieta invisible pareció resonar en los corredores donde la figura aún aparecía. Como si algo, en lo profundo del recinto, hubiera percibido que la autoridad a la que aguardaba ya no era la misma. Los últimos avistamientos claros se sitúan en las décadas finales del dominio Qin. Para entonces, la figura ya no caminaba con la rigidez ceremonial de antes. Su paso era más lento, más pesado. La túnica parecía adherirse al suelo, como si cada avance costara un esfuerzo inmenso. Y, por primera vez, algunos afirmaron ver su rostro con claridad suficiente para describirlo. Pálido, sereno, marcado por una tristeza sin dramatismo. No había súplica en sus ojos. Había comprensión, como si finalmente entendiera algo que le había sido negado durante siglos. El lugar donde se detenía también cambió. Ya no siempre era el umbral del patio de la pureza celestial. En ocasiones, se la veía cerca del Salón de la Longevidad Tranquila, una zona asociada a retiros y reflexiones imperiales. Un sitio donde los emperadores meditaban sobre el peso de sus decisiones. ¿Se desplazaba ella o el palacio la guiaba? Los registros históricos confirman que, en esos años, se realizaron inventarios detallados de objetos rituales y documentos antiguos. Muchos fueron trasladados, otros desaparecieron sin explicación. Entre ellos, varios manuales ceremoniales relacionados con castigos internos. Es imposible no notar la coincidencia. Cada traslado importante iba acompañado de noches inusualmente silenciosas y de la ausencia total de la figura. Pero esa ausencia no duraba. Cuando reaparecía, lo hacía de forma distinta. No murmuraba, no inclinaba la cabeza. Simplemente estaba allí, de pie, mirando hacia estructuras que ya no tenían el mismo significado que antes. Algunos testigos afirmaron sentir no miedo, sino una extraña calma, como si la presencia ya no reclamara nada. ¿Había aceptado su destino o estaba preparándose para algo más? Durante este periodo, los monjes consultados fueron más cautelosos. Señalaron que ciertas presencias no se disuelven con rituales, sino con cambios profundos en el orden que las creó. Mientras el palacio siguiera siendo símbolo de un poder que había condenado en silencio,
la figura tendría un motivo para permanecer. Y el poder aún seguía allí. Al acercarse el final del imperio, la figura comenzó a aparecer cada vez menos. No por semanas, sino por años enteros. Algunos creyeron que finalmente había desaparecido. Otros, más atentos, notaron algo inquietante. El frío que antes acompañaba su paso empezó a sentirse en otros patios, en otros corredores, como si su huella se hubiera extendido. Y entonces llegó el momento que cambiaría para siempre la relación entre la ciudad prohibida y sus fantasmas. Porque cuando el poder cae, las deudas del pasado no desaparecen. Solo esperan su momento. El año 1911 marcó un quiebre definitivo. El imperio cayó, el mandato del cielo se extinguió, y la ciudad prohibida dejó de serlo. Los emperadores se retiraron, las ceremonias se apagaron y, por primera vez en casi 500 años, el palacio quedó sin dueño. Durante ese periodo incierto, cuando Pekín se debatía entre el pasado y un futuro desconocido, ocurrieron los últimos testimonios consistentes sobre la figura. Ya no eran relatos de sirvientes imperiales, sino de custodios civiles, arquitectos y funcionarios temporales encargados de inventariar un lugar que, durante siglos, nadie había osado medir por completo. Fue uno de ellos quien la vio por última vez de manera clara. Ocurrió al amanecer, en un patio secundario cercano al antiguo recorrido. El hombre describió una figura femenina inmóvil, de espaldas, observando los tejados dorados que comenzaban a perder su brillo bajo el sol moderno. No caminaba, no murmuraba, simplemente permanecía allí, como alguien que asiste al final de una era que nunca pensó presenciar. El detalle más inquietante fue este. Cuando el hombre intentó acercarse, no sintió frío. No hubo presión en el pecho. No hubo miedo. Solo una tristeza profunda, serena, que no parecía dirigida a él, sino al lugar mismo. Como si la figura comprendiera que aquello que la mantenía atada había desaparecido. Los documentos de esa época mencionan algo curioso. Durante meses, el antiguo corredor quedó completamente en silencio. No se registraron sonidos extraños, ni marcas nuevas, ni luces inexplicables. La ciudad prohibida parecía descansar. Muchos creyeron que la leyenda había llegado a su fin. Pero los lugares antiguos no se liberan tan fácilmente. Años después, cuando el palacio fue abierto al público, comenzaron a surgir relatos aislados. Nada tan claro como antes. Solo sensaciones. Visitantes que afirmaban perder la noción del tiempo en ciertos patios. Personas que, sin saber por qué, evitaban instintivamente el umbral donde la figura solía detenerse. El recorrido ya no se repetía, pero la memoria permanecía. Los historiadores coinciden en algo comprobable. Jamás se encontró registro oficial que absolviera a las concubinas castigadas en secreto. Nunca hubo rectificación pública. Nunca se cerró el ciclo. Y en la tradición china, lo inconcluso no se desvanece, se transforma. Así, la leyenda cambió. Ya no se habla de una mujer que camina. Se habla de una presencia difusa, de una conciencia atrapada en los muros, de un eco que no pertenece a una sola persona, sino a todas las vidas silenciadas por el poder. Y eso nos lleva al último punto de esta historia. Porque si la figura ya no camina, si ya no espera órdenes, entonces debemos preguntarnos algo mucho más inquietante. ¿Realmente se fue? ¿O simplemente se volvió parte del palacio? La respuesta está en el silencio que aún se siente al cruzar ciertos patios. Y ese silencio todavía observa. Hoy, cuando el sol cae sobre los tejados dorados y la ciudad prohibida se llena de visitantes, pocos imaginan lo que permanece debajo de esa calma aparente. Los muros siguen siendo los mismos. Las piedras, las mismas que escucharon órdenes susurradas y pasos que nunca regresaron. El Palacio de Pekín ya no gobierna un imperio, pero sigue custodiando su memoria. No hay apariciones claras, no hay figuras que se dejen ver con facilidad. Y quizá esa sea la señal más inquietante de todas. Porque las leyendas más antiguas no desaparecen, aprenden a callar. La presencia que alguna vez recorrió los corredores ya no necesita mostrarse. Se ha disuelto en el ritmo del lugar, en la manera en que el aire cambia sin aviso,
en la sensación de estar siendo observado sin saber desde dónde. Quienes estudian el palacio hablan de capas de historia superpuestas, de un espacio donde el tiempo no avanza de forma lineal. Y en ese entramado, la figura de la mujer, la consorte sin nombre, la observadora silenciosa, la obediente que recordó demasiado, ya no es solo un fantasma. Es un símbolo, la representación de todo lo que fue reprimido, silenciado y jamás absuelto. Su fortaleza fue la paciencia, su debilidad, la esperanza de justicia, y ambas quedaron atrapadas entre muros que jamás pidieron perdón. La leyenda no ofrece un final cerrado, porque nunca lo tuvo. No hay venganza, no hay liberación proclamada, no hay desaparición definitiva. Solo la certeza de que ciertos lugares conservan aquello que la historia oficial decide olvidar. Y la ciudad prohibida es uno de ellos. Así que, si algún día cruzas sus patios y sientes que el ruido del mundo se apaga de repente, si notas que tus pasos suenan distintos al pasar por ciertos corredores, si una tristeza inexplicable te invade por unos segundos, no mires atrás de inmediato. Tal vez no haya nadie allí. Tal vez nunca lo hubo. O tal vez, al igual que ella, el palacio solo esté recordando. Y en Pekín, cuando un lugar recuerda, no lo hace para asustar, sino para no ser olvidado.